Vamos a comenzar el programa con el coronel Hugo Robles. Él es abogado, representante no solo de ex comandos, comandos de la operación Chavín de Huántar que están enfrentando procesos, sino en lo inmediato él es abogado en su condición de presidente de la Asociación Democratizando el Derecho Carlos Justi, que es una organización que se dedica fundamentalmente a defender a miembros de las Fuerzas Armadas, entiendo, que enfrentan procesos judiciales, como es el caso del personal de tropa que participó en la matanza de la comarca. Muy buenos días, coronel. Buenos días, Nicolás Lucar, y muchas gracias a Exitosa por esta oportunidad en la cual vengo a hacer conocer efectivamente cuál es la situación jurídica de estos 4 licenciados del Ejército. Acordémonos de personal de tropa que sirvieron el año 85 en Ayacucho y que pasan 30 años y ahora sufren una condena de 10 años. Yo quiero lamentar desde acá de mi posición, no solamente como coronel del Ejército, sino como abogado también, como cualquier ciudadano. Creo que nosotros condenamos lo que ha pasado en la comarca y lo que ha sucedido en esos 20 años de violencia, y que hasta el día de hoy de reconciliación no existe nada, o se hace muy poco. En este caso de los soldados que están ahorita escondidos porque hay una sentencia que ya los condenó. Claro, porque ellos asistieron a las sesiones del proceso, pero no fueron el día de la sentencia porque aparentemente temían lo que iba a ocurrir, que los iban a sentenciar. Sí, los han sentenciado a 10 años y tenemos que comparar con los profesionales de la guerra, que tenemos que responder, sí, los profesionales, pero en este caso estamos hablando de licenciados, o como te digo, personal de tropa, que en aquella oportunidad fueron levados. Marcañaupa con analfabeto y el resto con primaria incompleta. Entonces, no estamos... Y lo más importante es que han asistido durante todo el proceso, 5 años y 9 meses después de haber estado 3 años presos en Lurigancho. Entonces, definitivamente dentro de lo que se ha obrado en todo el proceso penal, hay participación del personal de tropa. Pero se habla y se ha hablado de 30, en todo caso, sumando a las 2 patrullas son cerca de 40 personas, y ellos han demostrado, que no tendrían por qué haber demostrado su inocencia, sino al contrario, la carga de la prueba le corresponde al fiscal, que debió probar que ellos eran los autores materiales con casi los 70 testigos que han presentado, y la manifestación de los oficiales y del mismo Telmo, y eso no ha sido así. Por eso es que acá yo tengo que destacar la sentencia, porque esto ha sido en mayoría, ¿no? No ha sido... y el juez Ricardo Bruset Salas, que era el presidente de la sala, él da su voto por una absolución. Y tenemos acá a 2 vocales, la doctora María Vidal y Mirta Bendezú, 2 vocales que cuando menos a través del Diario de la República se conoce que han tenido una mala praxis de una sentencia en un caso anterior, orientados, digamos, por cuestiones dinerarias, y que a la final es, bueno, eso está en la República, y que sin ningún sustento jurídico hayan tenido que emitir una sentencia condenatoria. ¿Pero por qué dice usted sin ningún sustento jurídico? Es decir, acá lo que ocurre por propia confesión de Telmo Hurtado, que además ha reclamado el hecho de que pese a que él, luego de haber estado prófugo y que fue extraditado, ¿no es cierto?, y todo lo que pasó con él, finalmente se decidió a contar todo lo que había ocurrido y a colaborar con la justicia. Y él ha reclamado, ¿no es cierto?, que no ha recibido ningún tipo de consideración por esa voluntad. Ahora, el problema es que esto tiene que ver con que se asesinó a 69 personas, incluyendo ancianos, mujeres embarazadas, niños. Fue un acto absolutamente salvaje y sin ningún tipo de justificación, es decir, en ningún contexto, ¿no? ¿Qué es lo que reclaman sus defendidos? Que ellos no participaron, ellos estuvieron ahí. Asumiendo, sí, hay que entender bien el caso, Nicolás. Y esa es mi postura. Yo comencé a estudiar Derecho cuando me denunciaron por homicidio calificado, y cuando le pregunté a los mejores abogados que estaban ahí, y no quisiera dar ningún nombre, pero cuando yo les pregunté cuál era la lógica jurídica por la cual, después de haber hecho un rescate tan importante,
como Porque usted Chavín de estuvo Huántar. en Chavín de Huántar, ¿no es cierto? Yo Claro. fui el que comandé el grupo de rescate de la segunda planta. William fue mi jefe, pero el que dirigió la operación y el que terminó los comandos fui yo. Entonces le digo, explíqueme por favor cuál es la lógica jurídica. Y dijeron, no, este es un tema político. Y yo le digo, entonces defiéndame políticamente, ¿qué hace queriendo llevarme al banquillo de los acusados? Estudié Derecho, yo soy abogado de 2008 y menos entiendo. El derecho y las normas no siempre son buenas. En la época de la esclavitud había normas para defender la esclavitud y tuvieron que haber hombres que tuvieran que pelear, activistas, para ver que verdaderamente la esclavitud no era buena y había que abolirla. En este caso, el derecho penal condena no solamente la presencia, como todos, claro, lógicamente la doctrina dice, bueno, él tuvo capacidad o si un ser humano ante execrable crimen, ellos podían haberse impedido. Es decir, lo que dicen ellos es que no participaron directamente en ninguna de las ejecuciones. Ellos, dentro de una organización, de una patrulla de comandos, Nicolás, siempre hay un grupo de asalto, un grupo de apoyo y un grupo de seguridad muy bien definido y con misiones específicas dentro de una patrulla de comandos o dentro de una patrulla militar. Entonces, acá ellos han participado, incluso en uno sanitario, en el grupo de seguridad. Y lo que no han podido demostrar ni nadie, y ellos han dado la cara de los 30 participantes, y sin embargo, por eso te digo yo, sin ninguna sentencia, o sea, sin ninguna manifestación de ninguno de los 68 testigos que han presentado. Del mismo Telmo, que él puede hablar de sus patrullas, ¿no? Por eso es que, digamos, el juez Bruset Salas... Pero ¿quién les atribuye responsabilidad? La Fiscalía. La Fiscalía, para que seas tu autor material dentro de lo que es la doctrina del derecho, tendría que probarse ello. Y ellos han sido sentenciados 10 años, ¿por qué? ¿Por homicidio? Sí, por el mismo, los cargos asesinato. Ese es el cargo porque están con el código de 1924. Y ojo, Nicolás, fíjate, yo te voy a contar algo que de repente la ciudadanía acá no sabe. En el proceso penal ha habido un ministro de Estado del gobierno de Alan García, César Augusto Delgado Barreto, ministro de Justicia, que dijo ahí en la sala, ahí está en las actas, dijo que él nunca estuvo de acuerdo que el terror se combata con más terror, pero que él no pudo hacer nada porque había un poder fáctico que gobernaba en temas de lucha contra el terrorismo, contra el terror. Cuando me tocó preguntarle a mí como abogado de la defensa, dije, señor, discúlpeme, pero yo pensé que eso había sucedido en Argentina y en Chile, donde habían gobiernos dictatoriales, militares, y bueno, pero usted, un gobierno democrático, usted venga a decirme que no pudo hacer nada como ministro de Estado en la cartera de Justicia, y dijo, bueno, sí, pues quizás debía haber renunciado. Cuando vino Alan García, se le preguntó, porque nadie le preguntó, yo sí le hice la pregunta, ¿cómo es que puede justificar? Porque si estamos hablando de autoría mediata, pues por supuesto que le tocaba a él. Entonces, yo le digo, ¿cómo es que un ministro de Estado en la cartera de Justicia viene a decir acá de que él era ministro de Estado y no pudo haber hecho nada y usted es presidente de la República? Entonces bueno, debió, como usted mismo dice, abogado, debió haber renunciado. Entonces aquí hay un tema, y eso es lo que quiero llamar la atención de la opinión pública, Nicolás Lucar, que acá este es un problema que ha debido de verse y que la justicia se está quedando enana para poder solucionar estos problemas que han sido como consecuencia de la defensa del Estado de Derecho y la democracia. Entonces, aquí ha habido, más claro no puede cantar el gallo. Telmo Hurtado, un subteniente que comete ese delito de grado de subteniente y llega a este grado de mayor. Con un oficial, con una sanción de rigor, no podría llegar ni a teniente siquiera. Entonces aquí estamos hablando de que no podemos tapar la luz del sol con un solo dedo. Es decir, aquí, por supuesto. O sea, lo que usted está hablando es que lo que hizo Telmo Hurtado no fue un acto que fuera considerado condenable en ese momento, sino lo que había que hacer por la situación de guerra que se vivía. Pero si eso lo acaba... Hubo una comisión que se formada o liderada por Valle Riestra. Fernando Olivera lo ha dicho ahí en el juicio oral. Lo ha dicho que cuando él conformó la comisión que fue a verificar las denuncias, ese mismo día encontró 5 muertos y que un mayor ahí mismo lo amenazó y le dijo, cuidado señor Olivera, usted está acá solo y usted está solo y usted puede correr la misma muerte, y también se cayó y recién lo dijo en el juicio oral. O sea, Nicolás, lo que quiero decirte
es que este tema tiene que llevarse y que ya de una vez tengamos que llevarlo en el contexto que se tiene que llevar. Pero no, que no eso, porque acá se escucha y se dice, hay 9 oficiales condenados por el caso Acomarca. Bueno, yo no voy a hablar de mis camaradas, los oficiales, y que en un momento tuve que decidir entre los comandos o los soldados, ¿no? Pero los que hemos pasado estos momentos, yo estaba en Falso Paquilla, tuve una emboscada en Ayacucho, los que hemos estado en este problema es la guerra, sabemos lo que es también nuestros soldados para nosotros. Y yo, jurídicamente, o sea, como ya abogado, también sé en la indefensión que han estado legal. Entonces, 29 años, eso duró el proceso, ¿no? ¿Cuánto duró el proceso? De 1985, 14 de agosto de 1985, y la condena salió recién el 31. Entonces aquí estamos hablando de unos problemas sociales que todavía tienen que solucionar, sociales, políticos. Ahora, en este caso puntual, porque sinceramente sí me parece un tema lo que usted está planteando, es que no se ha acreditado en relación a estos 10 soldados su participación directa en los hechos. Ha habido otras personas que también han sido excluidas del proceso, pero acá lo que se ha hecho es condenar a todos los que fueron miembros de la patrulla, no importa la condición que hayan tenido o la función que hayan realizado en el momento que ocurrió el ataque a Comarca. En este caso sí, Nicolás. En este caso sí, porque bueno, los reos ausentes y los contumaces definitivamente no han sido parte del proceso, pero a los 6 que han estado siguiendo el proceso, hay uno que no ha participado en absolutamente en nada, ni siquiera en la patrulla de Telmo Hurtado, y ha tenido que estar 3 años en la cárcel y estar presente durante estos 5 años y 9 meses asistiendo. Estos son gente de Ayacucho, son gente de la Sierra Central, que vende caramelos, que vende para subsistir. ¿Y sabes por qué están prófugos? Porque 3 años su familia estaba abandonada. Y ahora lo que ellos hacen es llevarse lo que pueden para seguir manteniendo a sus hijos. Porque nadie le da trabajo ni cosa por el estilo. Entonces, definitivamente, ellos dicen, yo creo en la justicia, me voy a presentar. Yo quisiera presentarme, pero ¿quién me da la garantía si esto es mediático y si esto es, como de alguna manera le hemos explicado, porque qué otra explicación le vamos a dar, Nicolás? Si no hay argumentos jurídicos que yo le pueda decir, sí, efectivamente, bueno, tú estuviste acá, disparado, has podido hacer esto, y lógicamente te corresponde tal prueba, tal pena, pero las cosas no son así. Bueno, yo le agradezco muchísimo al coronel Hugo Robles, excomando de la operación Chavín de Huántar y actualmente miembro de la Asociación Democratizando el Derecho Carlos Yusti, y abogado de los soldados que participaron en la operación de Acomarca, que en este momento están prófugos de la justicia y que reclaman que se les trate de otra manera. Vamos a tener oportunidad de hablar más sobre esto con toda seguridad, porque lo que ha planteado usted, coronel, yo creo que es un asunto que amerita discutirse una vez más, ¿no? Porque finalmente le damos vuelta al tema y no agarramos el toro por las astas. Se sabía lo que se estaba pasando, hubo permisividad de las autoridades políticas que nos gobernaron en los años que duró esta guerra, y ahora quienes pagan las consecuencias son los que estuvieron abajo, ¿no es cierto? Y no los que tenían el poder en sus manos. Me parece que es una discusión absolutamente pertinente. Muchas gracias, coronel. Gracias a usted, Nicolás Lucas, y la verdad que una vez más creo que ese es el punto neurálgico y eso es lo que tenemos que tocar. No puede romperse la pita siempre por el lado más débil. Muchas gracias. Muchas gracias al coronel Robles, y vamos